Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Ya estamos nuevamente aquí en estos micrófonos de Jesucristo Rompiendo Límites con un programa más, como todos los jueves, nuestro jueves temático. Y el tema que tenemos en esta tarde es sobre la libertad. Hablando un poquito de la libertad aquí en nuestro país, que en esta semana pues se dio el grito y festejamos la independencia de México, pero así como es un festejo que en nuestra cultura nosotros lo celebramos, también hay una libertad en Cristo para todos nosotros. Y ese es el tema que tenemos en esta semana, que conmemoramos nuestra libertad en nuestro país y que realmente no solamente tenemos una libertad política, sino también una libertad espiritual cuando hemos venido al encuentro de nuestro Salvador. Así que pues vamos a comenzar. Invítele ahí a alguien, mándele un mensajito, dígale ya comenzó el programa y van a tener el tema sobre la libertad. Siempre traemos un concepto secular, siempre traemos características sobre el tema y al final le damos un enfoque bíblico. Todos los jueves es la manera en que lo manejamos. Así que bienvenidos a este programa. Ya están aquí conectándose, algunos hermanos ya reportándose, como el hermano José Luis Rodríguez. Ya le estoy poniendo José Luis Rodríguez. José Luis Guerrero, hermano, ya le estoy cambiando el apellido. Pero bueno, es que usted también canta al Señor. El hermano José Luis, la doctora Angélica Murillo y algunos hermanos que ya están ahí por entrar al en vivo, otros que nos están escuchando a través del sintonizando el 106.5 aquí en la localidad de Río Bravo, FM, nos están escuchando a través de su radio y otros nos están escuchando a través de la aplicación TuneIn. Así que por la aplicación TuneIn y por el radio no nos pueden mandar mensaje, solamente nos mandan mensaje a través de la plataforma de Facebook. Así que todos los mensajes los leemos, todos los mensajes los vemos para ustedes que escriben ahí. Quizás en el momento que estamos desarrollando el tema o que estamos hablando, no lo puedo contestar, pero sí lo leemos. Sí, ya vi las caritas de la... Sí, hasta acá le escuché, hermano José Luis. Sí, estaba ahorita comentando con la pastora, ¿verdad? Que aquí estaban hablando de mí a la hora de la oración, pero bueno, todo es para bendición, ¿verdad? Un poquito de que les demos ahí de trabajo no les hace daño. Y más cuando se trata de escudriñar la palabra. Pues vamos a dar inicio a nuestro programa que tenemos en esta tarde. Gracias, Angélica, por los saludos. Un saludo hasta Monterrey, a la doctora Angélica Murillo Garza hasta Monterrey, a Samuel también, que deben de estar ahí ya escuchándonos, a Alejandra, Karina, gracias por la sintonía. Y ahorita un ratito más debe de estar mi tía Esther, mi tía Rosa. Sí, a todos los radioescuchas que ya están en sintonía, gracias y bienvenidos a este programa de jueves temático. Fíjese, avanzando la semana bien rápido, avanzando el mes también bien rápido, así que, no, como dice el hermano Jesse, no deje para mañana lo que puede hacer hoy, porque mañana pues puede ser muy tarde y los dolores muy permanentes, así que con la lluvia comienzan los golpes que uno se dio y comienzan a salir y a quedarse en el cuerpo y comienzan uno a tener achaques, pero bueno, todavía Dios nos ha fortalecido hasta este momento, así que hay que darle honra y gloria al Señor en todo tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder compartir la palabra en esta tarde. Gracias por todos los que ya vienen de regreso a casa, que fueron a trabajar, otros que apenas van a empezar su jornada de trabajo, otros que estuvieron en casa haciendo diferentes actividades, otros que salieron a hacer sus tareas, sus pendientes. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado este día maravilloso en el que hemos visto su mano de poder obrar a favor de nosotros. Nos ha hecho invisibles contra la maldad, nos ha hecho invisibles contra todo eso que se mueve y nos ha protegido de todas las cosas. Así que le damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Este programa lo ponemos en sus manos para que usted nos hable. Que sea su Santo Espíritu el que hable a nuestra conciencia, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra alma y nos haga tener un entendimiento
sobre las cosas maravillosas que usted nos ha otorgado a través de Jesucristo. Le damos gracias por lo que usted va a hacer en esta tarde y como siempre que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga el efecto en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Pues como siempre, el concepto que tenemos en esta tarde de qué es la libertad. Ya tengo aquí unos conceptos sobre ese tema. Y fíjense que el concepto que encontré sobre la libertad es este. Dice que es la capacidad de una persona o que tiene una persona para actuar según su propia voluntad. También cuando hablamos de libertad se trata de uno de los valores. Fíjense que aquí lo maneja como valor. Usted ha escuchado esa frase, ¿tienes el valor o te vale? ¿Verdad? Valores son principios que tenemos. Entonces, la libertad es uno de los valores más importantes que tiene el ser humano. La palabra libertad proviene del latín libertas y significa condición del que es libre. Esto es el estado o la situación de la persona que no es esclava ni prisionera y tiene la posibilidad de tomar sus propias decisiones y de realizar cualquier acción que desee, sin estar determinada por una circunstancia externa. Ser libre significa poder elegir y actuar de acuerdo con nuestras propias creencias, con nuestros propios valores y deseos. Por ejemplo, cuando un niño llega al parque, tiene la libertad de elegir a qué juego va a subirse o si jugar con otros niños o quedarse solo. En este contexto, la libertad le permite tomar decisiones sobre cómo quiere disfrutar su tiempo en el parque, hablando de ese ejemplo del niño. Pero sin embargo, la libertad también nos lleva a tener o lleva consigo el tener responsabilidades. El ser libre no significa hacer lo que queremos sin tener en cuenta las consecuencias. Recordemos que cada acción o cada decisión va a tener su efecto o su consecuencia. También implica actuar de manera consciente, que es aquí donde trabaja el Espíritu Santo, amigos, hermanos, en nuestra conciencia, para tomar nuestras decisiones. Las decisiones que nosotros tomamos, nadie nos obliga, son personales, son propias hacia los demás, reconociendo también los derechos y la dignidad. Otro ejemplo como los niños. El mismo niño que va al parque tiene la libertad de jugar de la forma que desea, siempre y cuando respete las reglas y el espacio de los demás. No va a ser arbitrario, no va a golpear, no va a hacer nada, va a tener su espacio de libertad sin destruir el ambiente o el juego de la otra persona. Algunas características que encontré sobre la libertad, fíjense que habla de autonomía y de autodeterminación. Todas estas, al final voy a dar un concepto bíblico, pero todas están enfocadas a una sola palabra en la Biblia. Bueno, estas características de la libertad como autonomía y autodeterminación nos dice que la libertad implica la capacidad mental que tenemos de tomar decisiones conscientes y de actuar según nuestras propias convicciones. Entonces, ya sé que no les gusta, pero al hermano José Luis le encanta que yo diga esto, ¿verdad? Tarea. ¿Qué son convicciones? ¿Qué son qué es la conciencia y qué es la convicción? Si es lo mismo o hay diferencia, la conciencia y la convicción. Eso lo dejo como tarea ahí para que lo busquen, para poder entender. A ver, ahí que la pastora me ayude a escribir. Tarea. Diferenciar lo que es una conciencia, la conciencia de la convicción. Porque estas dos palabras son importantes para tener autonomía y autodeterminación. Y convicción.
La segunda característica que tengo sobre la libertad es la ausencia de imposiciones externas. La libertad significa no estar controlado por fuerzas externas o restricciones injustas que limitan nuestra capacidad de actuar según nuestra propia voluntad. Otra de las características de la libertad es la responsabilidad personal y el respeto a los demás. La libertad implica asumir las consecuencias de las acciones y decisiones que se toman y reconocer que la propia libertad no debe interferir con la de los demás. Otra de las características que yo encontré sobre la libertad es la oposición a la coacción, que significa o viene a ser todo lo que se opone a los sistemas de opresión, como son la esclavitud, la manipulación y la amenaza. Eso es la coacción. Otra de las características de la libertad que usted va a encontrar en cualquier plataforma digital de enciclopedia o en libros, si usted todavía tiene libros, es el derecho humano. La libertad es un derecho fundamental que forma la base de la dignidad humana y debe de estar respaldada por leyes y normas sociales que garantizan la protección de las personas y contra la opresión y la injusticia. Fíjense que este derecho humano es un pilar muy importante en lo que son los derechos humanos que se aplican en todos los países. Hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos e Internacional de los Derechos Humanos y busca precisamente esto, que las personas tengan una dignidad humana, que no sean explotadas, que la ley los respalde bajo una norma legal y que garanticen la protección de la persona contra las amenazas, contra la manipulación, la opresión y la injusticia. Eso por lo general se ven en los países democráticos, donde ya no hay democracia o donde son países socialistas, así hay un poquito, varía la ley en cuanto al derecho humano. Hay otras disposiciones legales que entrarían en vigor. Pero por lo general en los países donde hay una democracia que está gobernando, siempre existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de cada país que lo regula según las leyes de los países. Fíjense que la libertad como un valor, el sinónimo de valor es como un principio, nos dice que se vincula con la capacidad de las personas para expresar sus ideas y de perseguir sus metas sin restricciones injustas. La libertad como valor radica en brindar la oportunidad de explorar, aprender y crecer para alcanzar el máximo potencial en la vida. Al mismo tiempo, la libertad fomenta otros valores como la diversidad, la tolerancia, la convivencia social, en tanto guía las acciones humanas al diálogo. En ese sentido, el sistema democrático es el que protege la libertad de las personas. Entonces, en un gobierno democrático, en un país donde el que gobierna es un país democrático, se va a ver mucho este tipo de cuestiones. Pero ya en países donde no existe un gobierno así, pues va a dificultarse un poquito el derecho humano de las personas. Usted ya sabe que hay países en el mundo que son de otro régimen o otro tipo de gobierno donde no se ven las libertades como se ven en México. Yo mencionaba ayer en el estudio que teníamos de mitad de semana, había una secta llamada Los Libertos, que esos hombres estaban en el norte en la parte oriental de Asia y colindaban con África y Europa, y en esa zona cuando fueron esclavizados, estaban esclavizados, pero cuando llega el Imperio Romano a Jerusalén y toma control de toda esa zona, comenzaron bajo las leyes romanas a darles una libertad legal, pero su origen era de esclavos. Entonces, con ese trasfondo de la esclavitud,
manejaban su situación tenían baja autoestima, inferioridad, y se le oponían contra el sistema normal que existía de la gente que había nacido en libertad y no la que adquirió la libertad en ese tipo de jurisdicción. Entonces, hablaba yo de eso, de esto porque porque la libertad como principio nos da un derecho, y estas personas se sentían inferiores y con ganas de sobresalir. Y menciono esto porque estábamos hablando de los valores y de los principios bíblicos. Ahora, aquí traigo algunas clasificaciones de diferentes tipos de libertad que existen actualmente, como es la libertad de expresión o de pensamiento. También existe la libertad de culto, que aquí en México hay en nuestra Constitución Política Mexicana, dice que cualquier persona esclava, por el simple hecho de pisar territorio mexicano, adquiere su libertad, tipo como la secta que estaba hablando yo, de Hechos capítulos 5 y 6, de los libertos. En ese sentido, los 30 primeros artículos de la Constitución Política Mexicana son las garantías individuales, donde una de las garantías individuales que tenemos todos los ciudadanos mexicanos es la libertad de no ser esclavos, de tener una democracia, una independencia, una personalidad jurídica legal para ejercer nuestro derecho a muchas cosas, y entre ellas también el artículo 12 de la Constitución Política Mexicana habla de la libertad del culto que tenemos todos los mexicanos. Cada quien tenemos libertad de culto, de querer adorar a Dios. O sea, todos tenemos nuestra libertad para adorar a quien nosotros queremos, ¿verdad? Principalmente, pues, ojalá encontremos la verdad que es Cristo. Pero es una de las clasificaciones o de la libertad de culto. También existe en México la libertad de prensa, y también se ha extendido mundialmente a eso, a que la prensa tenga el derecho de informar. Está también la libertad de elección, la libertad de asociación, la libertad de la circulación o tránsito, la libertad económica, la libertad financiera. Ahora, en estos tiempos modernos, donde ya ha evolucionado la tecnología, está la libertad digital, la libertad absoluta. Esas son algunas de las clasificaciones que tenemos sobre la libertad. No voy a entrar en detalle a explicarlas cada una de ellas, pero todas tienen su ámbito, principalmente en el nombre, ¿verdad? Como la libertad financiera o la libertad económica, habla de la capacidad económica de la persona para producir, intercambiar, consumir, poseer bienes, y la financiera, pues, del dinero, ¿verdad? Referente a los ingresos, a las finanzas. Así que esa es una clasificación. Ahora sí, voy a entrar un poquito en el tema de lo que es la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la liberación o a la libertad? Cuando hablamos en la Biblia de la libertad o de la liberación, se refiere a la salvación, se refiere al rescate, a la libertad de la esclavitud del pecado, a la libertad de la esclavitud, de la opresión y de la condenación. Y todo se ha logrado a través de Jesucristo. Pero ¿cómo es que el hombre se hizo esclavo del pecado? ¿Cómo es que el hombre dejó de tener esa libertad? Nos vamos al principio de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, donde el origen era sin pecado. Cuando el ser humano fue creado, dice Génesis 1, 26 al 28, dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, cuerpo, alma y espíritu. Hagámoslo, y lo hicieron bien. Ahí está la Trinidad trabajando cuando formaron del polvo de la tierra al hombre. Y fue hecho el hombre y la mujer seres vivientes,
sin pecado. El aliento de Dios le sopló sobre lo que hizo, que fue el ser humano, y cobró vida, y era semejante a Dios, y dice ahí en el capítulo 1 de Génesis, y vio Dios que era bueno. Entonces, cuando Dios pone el primer matrimonio en el huerto del Edén, estaban en su estado normal, natural, sin pecado. Pero da una recomendación o un principio o una instrucción Dios a este matrimonio en el huerto del Edén. Dice, del árbol que está en el centro o en el medio del huerto del Edén, de este árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no vas a comer. Todo lo que está aquí, todo es tuyo. Todo lo puedes comer, todo lo puedes disfrutar, pero de ese árbol no. Había una sola instrucción en ese lugar que tenían que seguir. Y usted conoce la historia, que desobedecieron. Y no vamos a hablar de la tentación y que cómo fue que Eva falló y todo eso, no, sino que la instrucción no la obedecieron, y eso dio cavidad o abrió una puerta legal al enemigo, y es como entra el pecado en la humanidad. Y ese pecado, al entrar en la humanidad, lo hace esclavo al ser humano del pecado, de la desobediencia, de la iniquidad, de la maldad, porque entró en el corazón del hombre y murió la parte espiritual, murió la parte que estaba conectada con Dios. Antes de la caída, antes de la desobediencia, solamente tenían que obedecer o ser esclavos, si le queremos llamar así, esclavos de Dios. Pero al entrar el pecado y la desobediencia, entra la esclavitud al mundo, al sistema, fuera de Dios. Todo en el huerto del Edén era Dios. Al salir del huerto del Edén y Dios sacarlo de ahí, ahora la pareja, el matrimonio de Adán y Eva, se adaptan al sistema del mundo fuera de la presencia de Dios. Y así es como se desarrolla la historia del hombre en Génesis. Menciono esto porque estoy hablando de la libertad. Cuando peca Eva y Adán, Dios da una sentencia a la mujer y le dice, tu estado original, cuando yo hablaba contigo, lo voy a restituir. Te voy a sacar de ese estado de esclavitud del pecado, porque ahora vas a ser esclavo del pecado por cuanto le diste oportunidad al enemigo y cediste a la tentación y desobedeciste. Pero se va a levantar un día un Salvador que yo voy a mandar para restituir al ser humano de su esclavitud del pecado. Y eso lo vemos ya en el capítulo 3, cuando le dice que levantará una simiente de la mujer que herirá a la serpiente en el calcañar. Y estaba hablando de una profecía, el mismo Dios, a la vida de Adán y Eva, de que iba a venir Jesucristo, se iba a encarnar en esta tierra para venir a traer salvación a la humanidad y rescatar, si le queremos llamar de esa forma, rescatar de la esclavitud a la humanidad caída. Y por eso a través de Jesucristo viene la salvación. Como yo mencioné, en la Biblia, la liberación se refiere a la salvación, que es el rescate, que es la libertad de la esclavitud, del pecado, de la opresión y de la condenación, todo logrado a través de Jesucristo. Y Dios le hace una promesa a Abraham en Génesis 12 y le dice, y serán benditas en ti todas las naciones. Hablando que de ahí Dios iba a poner en la simiente de Abraham, en Jerusalén, en Israel, en ese pueblo que él escogió, ahí iba a poner la semilla que iban a ser el Salvador de esta tierra. Entonces, todo esto que habla la Biblia de la liberación, de la libertad, se manifiesta en una vida transformada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos habla a nuestra mente y a nuestra conciencia y nos dice, pues sí,
yo soy pecador, sí, yo hago cosas malas, sí, yo necesito un Salvador, yo necesito un cambio y una transformación, no solamente en mi mente, sino que me dé paz a mi corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, por eso dice que se manifiesta la liberación o la libertad a través del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo nos redarguye y nos hace entender el mensaje, y después nosotros aceptamos, acto seguido, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entra en nuestra vida y el mismo Espíritu Santo nos sigue capacitando, nos sigue llenando para servir a Dios y a los demás en amor. La libertad, como dice la palabra de Dios, es la liberación del pecado y de las consecuencias que se obtiene a través solamente de la fe en Jesucristo, quien rompe las cadenas de la esclavitud espiritual para que las personas puedan vivir en una relación de amor con Dios y ejercer el libre albedrío, que las personas puedan vivir con Dios. Ejercer el libre albedrío de manera responsable, que es lo que yo hablaba en los conceptos que mencioné hace rato de las características de la libertad: autonomía, autodeterminación, ausencia de imposiciones externas, respeto a los demás, oposición a la coacción, y el derecho humano viene a ser todo en la Biblia una sola palabra que se llama libre albedrío. Usted tiene su derecho de tomar sus decisiones. Dios no hizo del hombre un robot para manejarlo a su antojo. Dios le dio la misma capacidad como la tenía él de tomar sus propias decisiones. Es aquí donde el hombre decide si obedece o desobedece, como lo hizo con la primer pareja que hizo, Adán y Eva. Ese es el libre albedrío, esa es la toma de decisiones que te pueden llevar para bien o para mal. Tus decisiones te van a llevar a un destino. Entonces, todo eso se resume en esa palabra. Es un don divino que capacita para el gozo, la santidad y la vida eterna, no una licencia para el libertinaje. ¿Qué significa la liberación en la Biblia? La liberación del pecado y de la condenación. Jesús ofrece perdón de pecados y libera a las personas de la condenación que trae el pecado, como dice Filipenses 1:19. Y yo voy a comenzar a leer los textos que menciona aquí la palabra de Dios. Así que si usted tiene una Biblia de papel, pues qué mejor que me acompañe a buscar Filipenses capítulo 1, versículo 19. Y estamos hablando del Nuevo Testamento. Ahora que estudiamos la Biblia, usted ya debe de ubicar más o menos los libros donde están. Y este texto de Filipenses 1:19 nos habla de la liberación del pecado y de la condenación, y dice de la siguiente manera: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, aquí está hablando este texto que la oración y la fe en Jesús me traerá liberación del pecado y de la muerte y de la condenación. También, ¿qué significa la liberación en la Biblia? Habla de la liberación espiritual y de la transformación. Se trata de una transformación en la vida del creyente, que ha experimentado un nuevo nacimiento y una nueva vida a través del Espíritu Santo, quien obra en la vida de la persona que cree en Él. Por medio de la fe se obtiene la liberación espiritual. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en nuestra mente y nos está redarguyendo de pecado, y confesamos con nuestra boca: sí, soy pecador, sí, necesito una salvación, sí, necesito ese cambio en mi vida. Cuando lo confesamos, comienza dentro de nosotros una transformación en nuestra vida y en nuestra mente, de tal manera que la conversión comienza a surtir efecto. Ahora, de la noche a la mañana hay gente que cambia sus hábitos
de la noche a la mañana hay gente que sí es transformada, pero hay otras que conforme van pasando los días y el tiempo, Dios va cambiando sus hábitos. La liberación en la Biblia también nos habla de la liberación de opresiones y de maldiciones. Esto abarca la misma palabra, liberación de opresión, que incluye las ataduras causadas por maldiciones generacionales, las cuales el poder de Dios puede romper. A través de la sangre de Jesucristo, Él llevó en la cruz todo pecado, toda maldición, toda brujería, todo hechizo, todo lo que los antepasados hayan hecho malo. En la cruz del Calvario Él llevó todos esos pecados, y cuando nosotros aceptamos ese regalo divino de la salvación, viene a romper todo yugo y toda opresión en nuestra vida. ¿Cómo se recibe la liberación? Por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Él. La Biblia enseña que la verdadera libertad se encuentra en Cristo. El Evangelio, que significa buenas noticias o buenas nuevas, se anuncia siempre el perdón de pecados y la liberación de aquello que la ley no puede resolver. ¿Cómo te das cuenta que has infringido la ley? Cuando comienzas a ver lo que dice ahí, no te pases el alto, el rojo, no te pases esto. Cuando comienzan a marcarte los no, te das cuenta de lo que es la ley. Así también, la ley de Moisés, no había ningún hombre en esta tierra que lo pudiera cumplir. Los 10 mandamientos, Éxodo 20. Entonces hacían rituales en los que se tenía que sacrificar una vez por año por los pecados, pero el hombre volvía nuevamente a seguir pecando, y ese estado no cambiaba. Pero a través de Jesucristo, Él vino a traer un perdón de pecados por la humanidad de una vez y para siempre. Es decir, a través de Jesús, a través de Jesucristo somos justificados. Así que en esta tarde, yo no sé si usted lo entiende, pero todo esto es por medio de la fe. La fe no es lo único en el reino que tiene medida. Los dones, los ministerios, las capacidades, todos son iguales y no cambian cuando Dios los otorga a las personas. Pero cuando hablamos de fe, lo único que se necesita es la medida para que el milagro se vea, se materialice. Entonces quiere decir que la fe va a crecer de acuerdo a cómo tú la alimentes. ¿Cómo alimentas tu fe? La fe la alimentas con la palabra de Dios. ¿Cómo alimentas tu fe? Con creerle a Dios esas promesas y ponerlas por obra. ¿Cómo alimentas esa fe? Cuando tú vas a la iglesia y oyes el sermón, el mensaje, la predicación. Cuando tú vas en oración y hablas con Dios y Dios te contesta. No es un monólogo, sino que esperas la respuesta de Dios. Entonces, todo ese tipo de acciones que hacemos hacen que nuestra fe vaya creciendo. Primero se fortalece y después tiene un crecimiento. Ahora, muchos no trabajan la fe, sino que nada más la mantienen para que esté fija o firme. Pero la Biblia nos habla no solamente de una firmeza, sino que nuestra fe sea la necesaria para nuestro diario vivir. Es decir, que la fe que yo tengo para este día puede desgastarse, si llamamos así, y tengo que seguir nutriéndola, tengo que seguir trabajándola para que la fe no mengue, no se acabe, sino que permanezca y aumente. Entonces, mediante la fe y la obediencia a la palabra de Dios, podemos encontrar la liberación. Al permanecer en la palabra, Jesús, que es la verdad, que es la palabra, nos da esa libertad. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo. La verdad se hizo carne. La verdad, la palabra, el verbo, como dice Juan, primera de Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es la palabra. Jesús se hizo carne como se dio la palabra en Génesis 12. En ti serán benditas todas las naciones. Esa palabra, ese verbo que era Jesús, se vino a materializar por la promesa que Dios le da a Adán y a Eva. A través del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el instrumento, es el encargado
de manifestar o de hacer la obra de liberación cuando nos habla a nosotros y es el encargado de rescatar nuestra vida y traerla a concientizarnos de que necesitamos ese Salvador, que necesitamos alguien que venga a cambiar y a transformar nuestra vida, y es el poder de Cristo. ¿Qué implica la libertad en Cristo? Vivir según en el Espíritu. Una vez que ya estamos en Cristo, y yo siempre pongo el ejemplo, como somos cuerpo, alma y espíritu, cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu murió y solamente se quedó la parte humana, el alma, y la parte humana del ser humano. Pero cuando venimos a Cristo, esa restauración de la conexión con Dios se restaura. Entonces, cuando hemos alcanzado esa libertad en Cristo, vuelve a reactivarse el área espiritual y nosotros, y tenemos que vivir en esa libertad ahora en el Espíritu. Se llama vivir en la libertad, pero no como una oportunidad para la carne, sino para servir a Dios y a los demás por amor a Dios. Implica también estar firmes en la libertad. ¿Qué es estar firmes? Permanecer en el llamado que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, sin volver a someternos a los yugos de esclavitud. ¿Qué son los yugos de esclavitud? A las formas y al sistema que el mundo te ofrece. Como he estado yo leyendo en pasajes anteriores, a la vanidad de la vida, a los deseos de la carne y a la vanagloria de esta vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es el sistema terrenal. Entonces, cuando nosotros somos libres, esos yugos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, se rompen. Así como el velo se rompió cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rompió, así también los velos de los yugos de la esclavitud, del sistema humano, se rompieron por medio de la sangre de Jesús, y ahora podemos nosotros tener dominio propio, templanza, control sobre los deseos de la carne. Nuestra vida debe de dar testimonio de esa libertad. Dios nos da la capacidad o nos capacita para vivir vidas libres y ser liberados de la opresión, llevando a cabo la obra de Dios al mundo. Algunos tipos de libertad que habla la Biblia es la libertad del pecado y de la muerte. A través de Jesucristo, su sacrificio y su resurrección, Él vino a pagar el precio por el pecado, liberando a la humanidad de su culpa, de su vergüenza y de su condenación. Lo que pasó en el Edén, a través de Jesucristo, se cancela, se paga. También otro tipo de libertad es del yugo de la ley. La ley de Moisés no podía liberar al hombre de su naturaleza pecaminosa. Se necesitaba una sangre más poderosa que la sangre de los corderos, una sangre más poderosa que la de las palomas que se ofrecían. La sangre de Cristo. La libertad en Cristo es esa liberación de la ley y la entrada en una vida guiada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. La libertad para elegir el bien es la capacidad de elegir libremente a Dios, seguir su voluntad y vivir según sus principios bíblicos o sus mandamientos. No es la libertad de hacer cualquier cosa, sino la libertad solamente de hacer el bien. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardáis mis mandamientos. O sea, ¿cómo yo puedo demostrarle al mundo entero que yo amo a Dios? Cuando yo le obedezco, cuando yo obedezco sus mandamientos, que fue la única instrucción que Dios le dio a Adán y Eva. No le dejó ninguna otra instrucción. Te vas a levantar a las 6 de la mañana, vas a darle de comer a todos los animales, vas a hacer esto. No le dijo nada de eso, solamente le dijo: de este árbol no vayas a comer. Solamente una instrucción para la obediencia. Entonces, cuando dice en el Nuevo Testamento ya
cuando se resume la ley en los dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. También en los versículos, en ese mismo contexto, habla: si me amas, obedeces mi palabra. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Está hablando de una obediencia, es decir, cuando yo vengo a Cristo y Él me da la libertad y los velos de los yugos, los velos que me impedían ver la presencia de Dios, de poder hablar directamente con Él, caen en mi vida, comienza una relación con Él en la que es una relación de obediencia, una relación de que esa obediencia me lleva a una sumisión. Esa sumisión me lleva a una dependencia de lo que Él diga, de las instrucciones, de las órdenes, de lo que hable yo con Él. ¿Para qué? Para que el resultado de allá para acá, cuando yo haya hablado con Él, cuando me someta a Él y le obedezca, sean que yo reciba bendición, que yo reciba ayuda, que yo reciba la respuesta, que Él me ayude a superar las crisis, que Él me ayude a superar las angustias, las dificultades. Esa es una relación que tenemos con Dios. Entonces, ese es el tipo de libertad cuando hablamos de los yugos y cuando hablamos de elegir el bien. ¿Cómo se obtiene esta libertad? Únicamente a través de Jesucristo. Lo hemos dicho en otras ocasiones y la pastora lo ha mencionado en algunos textos que ella menciona en la oración. Solamente a través de Jesucristo viene la respuesta. A través de Jesucristo viene la verdadera libertad. A través de Jesucristo no hay intermediarios, no hay que pídale a la pastora. No, la pastora no es ninguna, la pastora no tiene poder. Lo único que la pastora puede hacer es acompañarte en oración, pero la oración puede hacer algo de misericordia en tu vida, pero que tú lo hagas directamente, tú mueves la mano de Dios. Es bueno que oren por ti, ¿verdad? Yo puedo orar por ti, pero solamente te voy a acompañar un breve momento. Cuando yo no esté cerca de ti y venga el problema, y venga la aflicción, y venga la tribulación, o venga la turbulencia espiritual o emocional, solamente vas a ser tú solo. Entonces, ¿qué hay dentro de ti que te pueda sostener en una situación así? Solamente la oración, que es la conexión que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando desobedecen, esa conexión se acaba y comienzan las dificultades y los afanes de esta vida. Entonces, cuando volvemos a Dios a través de Jesucristo, esa conexión con Dios se restablece, la comunicación. Como ahora, ¿verdad? Que todo el mundo, si no tiene internet, parece como que anda como loco. Ay, que me falta el oxígeno del internet. Si no, estoy desconectado de las redes sociales y ya nadie va a saber dónde estoy. Y no van a saber lo que hago, porque saben hasta el café que te tomas, saben lo que te comes, sabes en qué mandado andas haciendo, que te fuiste al trabajo. Todo se lo informas a las plataformas digitales y a las redes. Y a veces no tomamos ese tiempo para informarle eso a Dios. Entonces, la conexión con Dios es importante. Esa nos da verdaderamente libertad y acceso a todas las plataformas que el cielo tiene preparadas para nosotros. Y todo eso es a través de Jesucristo, y todo lo que se necesita de parte tuya es la fe y la obediencia. La obediencia es aceptar lo que Dios te diga. ¿Cómo se debe vivir la libertad que dice la Biblia? Como siervos de Dios, los que somos libres en Cristo, que le hemos aceptado, debemos de servir a Dios y no darle cavidad a la carne o al libertinaje, que ahí queda otra tarea, amigos hermanos. Búsquenle ahí diferencia entre libertad y libertinaje. Yo la sé, pero no la voy a decir para que quede para que quede en que usted lo haga. ¿Cuál es la diferencia entre la libertad
y el libertinaje. Entonces, el Espíritu Santo, a través de la obra que hace en nuestro corazón, nos hace completamente libres porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y no le damos cabida a la carne o al libertinaje. Vivimos de tal manera que esa libertad no se convierta en una piedra de tropiezo para gente que es débil en la fe y para que no pongan una excusa de que pues si los hermanos hacen esto, yo también lo voy a hacer. Siempre hemos dicho que debemos de dar un buen testimonio. La obediencia a Dios es caminar de acuerdo a los principios, a las órdenes, a las instrucciones que Dios nos da. Dios nunca va a dejar a un pueblo sin instrucciones. Yo he estado, para los que me han escuchado los domingos, he estado enseñando sobre el libro de Josué y voy a enseñar también sobre Jueces. Y fíjense que la conquista de Josué de la tierra prometida, todo fue en base a la obediencia y a las instrucciones que Dios le dio. Dios le dijo, esto es tuyo. O sea, Dios ya le daba la victoria, esta victoria es tuya. A ti te toca solamente, sigue mis instrucciones y sé obediente en todo lo que te diga. Y la victoria estará siempre en tus manos. Quiere decir que si nosotros no obedecemos las instrucciones de Dios, nuestras victorias se van a fugar de nuestras manos. A Adán y a Eva les costó la salida del paraíso. Les costó tener que trabajar la tierra a Adán. A Eva le costó parir con dolor. Les costó enfrentarse al sistema del mundo, a los afanes de la vida, solamente por no someter su carne y decir, yo no lo voy a hacer, voy a obedecer. Así de simple. Entonces, cuando nosotros ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, nuestro siguiente punto o nuestro siguiente nivel es una vida de obediencia. Para que la libertad se pueda vivir, la verdadera libertad en Cristo. Y aquí traigo unos textos que quiero leer solamente para complementar el tema de la libertad. El primer texto se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 1 y dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud del pecado. Sí, Gálatas 5:1. El texto no lo puedo explicar porque está bien claro. Lo vuelvo a repetir, Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y aquí yo nomás le estoy agregando al yugo de esclavitud del pecado. Otro texto que habla de la libertad es 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Y este texto de 2 de Corintios 3:17 es lo que el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas cuando obedecemos y oímos la voz de Dios. Dice, ahora bien, el Señor es Espíritu. Él es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, si el Espíritu Santo que nos convenció y nos trajo al encuentro de Jesús nos habita, aquí va a haber la verdadera libertad. Entonces necesitamos urgentemente siempre tener al Espíritu Santo dentro de nosotros y decirle, lléname, tócame, enséñame, háblame, dirígeme, para que yo pueda vivir esa libertad que Dios me ha dado. Otro texto que habla de la libertad es Juan 8:36, que ya lo mencioné hace rato. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres.
Otro versículo de la libertad es Salmo 119, versículo 45. Viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Viviré con toda libertad porque he buscado tus mandamientos, tus instrucciones. Podríamos cambiar el sinónimo de preceptos, porque he buscado seguir tus instrucciones. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos y a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Esto es lo que es el mensaje de la salvación. Esto es lo que Dios, Jesucristo le encargó a la iglesia en Mateo 28:19, que es la gran comisión, que el Espíritu Santo de Dios nos habitara, nos llenara, nos ungiera para poder anunciar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los corazones heridos, para proclamar la liberación a los cautivos y para dar libertad a los prisioneros. Salmo 34:19 dice de la siguiente manera: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. O sea, 34:19. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas. Imagínense, si el justo va a pasar por angustias, por dificultades y problemas, ¿qué será el que hace cosas malas? Si el que haciendo cosas buenas, que es necesario pasar por ellas, imagínense el que todavía sus decisiones lo van a llevar, las personas que toman malas decisiones los van a llevar a las consecuencias de esas decisiones. ¿Cómo la van a pasar? Ahora, aquí es el justo, dice que va a ser librado de todas ellas, Dios lo va a ayudar. Hay una garantía de que en todas Dios va a estar contigo para ayudarte. Si fuera de Él, vas a estar solo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, la ley del Espíritu me da vida a lo que murió en el huerto del Edén cuando vino la desobediencia. Y me ha hecho libre del pecado y de la muerte. Romanos 6:22 dice de la siguiente manera: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Y por último, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. Entonces, a veces la libertad la usamos como pretexto para hacer lo que nosotros quieramos. Recuerde que ya no somos nosotros. Dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe de aquel que me salvó, que es Cristo Jesús. Es decir, que yo tengo que obedecer lo que Dios me diga. Ya no voy a hacer lo que me da la gana. Voy a hacer ahora conforme a las instrucciones que Dios me da, si yo quiero verdaderamente permanecer en esa libertad. Porque recordemos, como mencioné al principio, la libertad es tu capacidad de actuar, es tu libre albedrío.
es tu toma de decisión, tú lo vas a decidir. Gracias, aquí la pastora nos puso los textos, todos los textos los apuntó sobre la libertad. Así que en esta tarde, que es la semana que estamos festejando la libertad de nuestro país, que no solamente sea una libertad democrática o política, sino que sea una o tradicional, convencional, que todo el mundo pone en su cuetito, ¿verdad? No, no, que sea verdaderamente una libertad de poder adorar, alabar a Dios, sin que haya ninguna restricción personal. Nosotros a veces nos limitamos y no le damos toda la libertad que le deberíamos de dar a Dios. A mí me encanta el pasaje del rey David, que habla que venía de matar gente en la guerra, todos sus enemigos, de luchar cuerpo a cuerpo, porque así eran las guerras en esa época. Y venía quizás todo ensangrentado, cansado y con un panorama pues no grato, porque una guerra no es algo grato. Y llegaba y dejaba sus vestiduras de guerra y se ponía vestiduras apropiadas y entraba directamente al templo y decía, pienso yo, tengo la libertad de que fui a la guerra, hice mi trabajo, Dios me ayudó, me cuidó, me libró, salvé al pueblo y puedo entrar a su presencia y disfrutar de la misma presencia de Dios que está en este lugar, y que yo aquí estoy porque lo necesito, porque lo busco, porque me amó, porque tanto fue su poder que me demostró que no estoy solo en todos los momentos y en todas mis luchas. Por lo tanto, le alabaré, le adoraré, le exaltaré, danzaré, cantaré, gritaré, me tiraré de panza, me levantaré y haré todo porque Él se lo merece. Entonces, esos momentos que el rey David entraba al tabernáculo, donde tenía el arca del pacto, no los cambiaba por ninguna guerra. Y eso era disfrutar la libertad que Dios le había dado, en que él podía sentir su presencia. En el Salmo 51 habla de esa presencia del Espíritu de Dios en su vida, que dice que no retire su presencia de su Santo Espíritu de él, que le dé un corazón de carne que pueda ser lleno, que pueda ser siempre un corazón lleno de su presencia, un vaso, una fuente en la cual Él derrame su poder y su presencia y lo sustente todo el tiempo y lo haga caminar en la verdad y en la obediencia. Esa era la oración del salmista, del rey David. No me dejes, que tu Santo Espíritu no me deje. Vuélveme el gozo de la salvación, que aunque pase el tiempo, yo camine en el Evangelio, en esa vida como cristiano, como creyente, no me amargue, la situación no me amargue, la guerra no me amargue, la familia no me amargue, el trabajo no me amargue, de tal manera que yo pueda ser el mismo contigo y tú conmigo. Que nada de lo que está a mi alrededor, nuestra relación, sea afectada por eso. Ayúdame a que mi corazón y mi alma siempre estén llenas de tu presencia, para yo tener esa libertad de entrar hasta el mismo trono tuyo y darte la honra y la gloria y hablarte cara a cara. Esa es la oración, esa es la comunión que tenían Adán y Eva, que lo perdieron por desobedecer. Y que David quería no perder cuando pecó, porque fue un hombre que también pecó, que se le hizo fácil fallarle a Dios, desobedecer, pero que fue en arrepentimiento y Señor, te fallé, Señor, me arrepiento, pero si me vas a castigar por mi acción, por mi consecuencia, aquí estoy, pero no me dejes solo. No quites tu Santo Espíritu de mí, no quites tu presencia de mí, porque sé que aunque yo pague mi desobediencia, mi castigo, tú estarás conmigo para ayudarme. Así que en esta
tarde vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que no nos deje, como dijo el salmista en el Salmo 51, que usted pueda hacer esa oración siempre, como lo dijo David: no quites tu Santo Espíritu de mí. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y aquí viene la parte operativa de Dios para nosotros. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Hagamos esta oración. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, como dice el salmista, crea en mí un corazón limpio, Señor, un corazón nuevo, renueva nuestro espíritu dentro de nosotros, que sea lleno con tu presencia. Quita toda maldad, quita toda rebelión, de tal manera que nuestro corazón, nuestra alma pueda estar libre para ser llena de tu presencia. Vuélvenos el gozo de la salvación y que tu Espíritu Santo nos sostenga en toda dificultad y en toda adversidad y en toda tribulación. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú nos puedes sostener, Señor, nadie nos va a tumbar y a arrebatar de tus manos. Sosténnos en tus manos, Señor, de tal manera que tu Espíritu Santo nos haga tener un entendimiento. Enséñanos, Señor, a entenderte a ti. Enséñanos a hablar, a abrir nuestros labios y a publicar con nuestros labios la alabanza y darte la gloria que tú mereces. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú obres al favor de cada uno de los hermanos, amigos que en esta tarde, en este día, están escuchando este audio. Que seas tú, Señor, el que tenga misericordia. Tu palabra dice que tú, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y si en esta tarde alguien está haciendo esa oración, si en esta alguien está levantando ese clamor, esa plegaria, pidiéndote a ti, tú obres a favor de ellos. Así como dice tu palabra, el mismo versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, Señor. Haz bien con tu benevolencia, edifica los muros de nuestra vida, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocausto y ofrenda del todo quemada, entonces se ofrecerán en el altar nuestras ofrendas. En esta tarde, Señor, obra a favor de tu pueblo. En esta tarde te pedimos que tú obres en misericordia y que te acuerdes, Señor, te acuerdes de nuestras oraciones y que no tomes en cuenta nuestros pecados, sino que nos libres y nos perdones. Reconocemos en esta tarde que solamente en ti hay perdón,
que solamente a través de ti hay la verdadera libertad, que todo yugo de pecado, de esclavitud, de maldad, que quiera nuevamente venir a ponerse en nuestras vidas, sea reprendido, sea quebrantado a través de Jesucristo. Que esas cadenas, Señor, de opresión, de depresión, de tristeza y de angustia, de aflicción, que no nos permiten avanzar, que no nos permiten continuar, sean quebrantadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que obre, Señor, en esa verdadera libertad a través de Jesucristo en nuestras vidas. En esta tarde, Señor, te pedimos que tú obres a nuestro favor y que tengas misericordia, como dijo el salmista. No te acuerdes de nuestras maldades. Líbranos, Señor, líbranos aún de las cosas que están en el inconsciente, que hemos pecado contra ti y que no las recordamos. Perdona nuestras iniquidades y nuestras maldades que aún no están conscientes en nuestra mente. Ten misericordia y ten perdón, Señor, cuídanos, perdónanos, líbranos del día malo, del día de la angustia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias porque sabemos que en ti hay perdón de pecados, porque sabemos que en ti, Señor, hay misericordia y favor. Gracias por lo que tú haces con tu pueblo. Gracias, Señor, por lo que tú haces, que no rechazas un corazón que se humilla y te pide a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Pues vamos a poner el canto, el canto con el hermano Ramoncito Rivera, el de la libertad, que lo han estado ustedes escuchando. Y en ese canto hay mucho significado, hay una definición de la libertad, y no solamente de la libertad que puedas encontrar en internet, sino de lo que realmente la palabra de Dios y el don de Dios hace en nosotros que le hemos recibido. Así que gracias por acompañarnos en esta tarde. Escuche este programa, este canto que va a salir ahorita a continuación, y ya al final regresamos para dar anuncios.